Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto poderlos saludar en esta emisión de Destrozando la Noticia. Estamos hoy transmitiendo desde el Complejo Cultural Universitario en el marco de este primer Congreso Internacional de Megalópolis. Y bueno, pues tenemos mucho que celebrar, el Congreso, que Leti esté con nosotros, ya le está usted viendo seguramente que esté aquí con nosotros, ustedes la han extrañado muchísimo, pues hoy está con nosotros Leti y Fernando, por supuesto, como todos los días. Fernando, Leti, ¿cómo están? Bienvenida. Leti, bienvenida, te extrañamos. Yo también a veces. Bueno, pues has andado muy ocupada con otros temas, pero hoy estás con nosotros y de verdad que es un gusto el poder estar en este recinto espectacular como lo ha sido desde su inauguración y que se ha convertido en sede de los grandes eventos culturales, académicos, sociales, de todo tipo, bueno, de los espectáculos, ¿no? Artístico, cultural, de todo este centro que la universidad, la Benemérita, tiene y que hoy nos está abriendo las puertas para poder hacer este programa y para que también el grupo editorial Megalópolis pudiese convocar para recibir a cerca de 70 ponentes de 10 países distintos, de 30 ciudades distintas del mundo y que hoy están debatiendo sobre un tema que es el de la resiliencia y del que, bueno, pues en un ratito más les vamos platicando algunos detalles. ¿Cómo lo has visto, Leti? Fíjate que muy bien, Enrique, el día de hoy, que fue el inicio de este congreso, como bien lo platicas, estuvo en la primera conferencia quien fuera alcalde de una de las ciudades más bonitas del mundo, que es Barcelona, que tiene además una número de habitantes que supera los 5 millones de personas, según me platicaba el propio exalcalde, y que además se convirtió en el parteaguas de este congreso, Enrique, porque se van a tratar durante el día de hoy, que se está tratando, y el día de mañana, uno de los temas más coyunturales que existen en el mundo, no solamente en México, sino que es el hecho de que las ciudades, a través de sus gobiernos y de la sociedad, empecemos a organizarnos de una manera más ordenada para nuestro crecimiento en todos los sentidos, como familia, como economía, como producción de lo que genera en este caso nuestro país, y este intercambio de ideas, como bien lo dices, de los países que están participando con representantes de todos los sectores. Sí, la verdad es que vienen verdaderos especialistas en la materia de lo que es el desarrollo de las ciudades, y en el caso particular de Joan Clos, que tuvimos oportunidad de escuchar su conferencia magistral, bueno, pues él es, llamémosle así, él es el gurú, él es el padre de la agenda, de la nueva agenda urbana de las ciudades en el mundo. Él es el verdadero creador, junto con un grupo de expertos obviamente, pero él como cuando encabezó ONU Habitat, que culminó con la cumbre en Ecuador, Quito, en octubre, y que la verdad fue un evento importantísimo. Bueno, pues ese señor, así como lo decíamos, el creador, el padre del concepto de las nuevas ciudades, estuvo inaugurando este congreso, y de ahí una serie de ponentes, casi todos verdaderos, son gente que, aunque son eruditos, son gente que expertos, tienen un trato, Fernando, de verdad, son gente muy abierta y que abre los espacios a todo aquel que se les quiera acercar a preguntarles cosas. Sí, primero agradecer al rector Alfonso Esparza que nos haya facilitado utilizar todos estos espacios, tanto para la sede del Congreso Internacional Megalópolis, las mesas de trabajo que se están desarrollando. Si me ven un poco como niño índigo, es que de verdad estamos rodeados de gente que ha trabajado muchos años para el desarrollo de las ciudades, para que sean amigables, que sean sustentables, sostenibles, que sean ciudades amigables al ser humano. Sí, claro. Y yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de platicar con este colombiano. Con Jorge, ahorita les digo el apellido, pero vaya, Jorge Melguizo, que se convirtieron en íconos para el desarrollo de modelos de ciudad para los cuyos estándares estamos todavía lejos de alcanzar. Lo que han venido platicando no son metas que se logren de un día para otro, son metas de mediano y de largo plazo. Bueno, Medellín, la transformación es de más de 20 años. Exactamente, porque hablaba de las condiciones de violencia en la que se desarrolló esta ciudad de Medellín. Todos tenemos en el imaginario el cártel de Medellín, ¿no? Claro. Que llegó a cobrar más relevancia que cualquier otro
grupo de que lo crimen conocemos organizado en el más a mundo. veces por las series, Sí. por las películas, por todo lo que conlleva el crimen organizado, el narcotráfico en Colombia, y que convirtió a Medellín en la ciudad más violenta del mundo, con el mayor número de muertes violentas en el mundo en su momento. Bueno, me decía, llegaron a tener al día 18,000 muertes violentas. No, impresionante. Al día. Pero además te voy a decir algo, no, Está fuera de toda proporción. comparado con Acapulco, los peores momentos de Acapulco no le llegó en números, digo afortunadamente, pero si nosotros nos espantábamos con lo que pasaba con Acapulco, Medellín fue todavía más. Y hoy por hoy es una ciudad modelo en el mundo. Exacto. Y por ejemplo, este tipo de expertos que están visitándonos aquí en Puebla han formado parte de esa transformación. Pues es decir, ellos no vienen a decirnos, deberían de hacerle así, deberían de hacerle asado por ocurrencia, sino porque ya lo hicieron en sus ciudades con éxito. Entonces ellos dicen, creo que lo que nosotros implementamos, válganme la palabra, pero lo que hicieron en sus ciudades, hoy por hoy, si nosotros repetimos las cosas que se hicieron bien, podremos estar hablando de que en 20 años nuestras ciudades violentas se conviertan en lugares en donde se habla de cultura, se habla de educación, se habla de muchas otras cosas. De literatura, de literatura. A partir de la instalación, bueno, no solamente, a partir de la instalación de bibliotecas públicas en parques que habían sido enclaves de Lampa. Sí. Sino a partir de una política integral que tiene que ver con servicios, educación, cultura, de las periferias hacia los centros. Pero que además los expertos que han platicado este día en este primer Congreso Internacional de Megalópolis dejan muy en claro y lo repiten constantemente en el sentido estricto de que no es algo que se pueda generar, como lo decías hace un rato, de un momento a otro, en primer lugar. Y segundo, que no solamente, cosa que los mexicanos no tenemos esa cultura, que no solamente depende de los gobiernos en turno, claro, sino de una conjugación de todos los sectores. Es que ese es lo estás diciendo muy claro, Leti, porque siempre todo lo queremos achacar al gobierno. O sea, si tenemos un problema, que papá gobierno lo resuelva. Que si hay violencia, gobierno. Que si hay una desigualdad social, gobierno. No, ellos lo que invitan es a que participemos todos, ¿no? Y que empecemos desde lo particular hacia los gobiernos, que ellos tendrán que hacer lo suyo. Decía John Close un tema que a mí me pareció muy interesante, en el sentido de que los gobiernos, o sea, una acción de gobierno termina siendo clave para el desarrollo de las ciudades. Por ejemplo, ahora que vamos a tener cambio de autoridades en Puebla, una autoridad que toma la determinación de dar un uso de suelo distinto, porque decían, de que sea un terreno rural, a que se convierta en un predio en donde se pueda desarrollar vivienda, por ejemplo, en ese momento tiene un trasfondo económico. Ok, pero ya le diste una plusvalía tremenda en el momento que das un uso de suelo comercial o habitacional a algo que era rural. Pero a partir de ese momento, lo que no mide el gobierno es que tiene que generar condiciones y se obliga a muchas otras cosas. Hay consecuencias, no solamente es poner una casa para que la familia viva más dignamente, sino se tienen que generar a su alrededor las condiciones para que esta familia verdaderamente logre un ascenso en sus condiciones tanto sociales como económicas. Algo bien importante, Leti, que lo platicábamos hace un rato, que me ha llamado mucho la atención y que eso a mí me tiene, como digamos, como grupo, que somos parte de la organización de este congreso, que al final no somos más que formamos parte de toda una organización, hay mucha gente detrás de este congreso, pero nosotros formamos parte de él. ¿Sabes qué me ha dado mucho gusto? La respuesta de alcaldes electos de diferentes partidos políticos. Hemos visto, por ejemplo, nos encontramos a Claudia Rivera, que es la alcaldesa electa de Puebla, vimos a Luis Alberto Arriaga, ambos de un mismo partido, de un mismo grupo político. Salomón Céspedes, que es del PAN, electo de Tepeaca. Pero yo creo que cuando menos debe haber habido 30 alcaldes electos el día de hoy que están demostrándote que vienen con el interés de aprender y de que lo que escuchan aquí de los expertos lo puedan plasmar en sus próximos gobiernos. Oye, tenemos que decir una cosa. En repetidas ocasiones hemos visto a la clase política, las nuevas autoridades, llegar y reinventar los municipios, las ciudades, las comunidades,
cuando esa todo mala está hecho, costumbre exactamente. de querer borrar lo que hizo el anterior para tú sobresalir. Acá lo que han explicado los ponentes es, primero, todo lo que se viene a decir acá y las propuestas que hacen para el país, en este caso México, se trata de que se conviertan en políticas públicas, pero que el gran error que existe en este país, principalmente que apenas está ingresando en este nuevo sistema gubernamental, es el tema de el borrón y cuenta, cosa que no debería de suceder. Hay muchas cosas que se han hecho en esta administración. Nosotros que les voy a decir yo que he sido un crítico muy fuerte del morenovallismo, por ejemplo, pero a mí me queda claro que el alcalde Luis Bank ha hecho cosas importantes para el desarrollo de la ciudad. Tony Gali ha hecho otras tantas importantes. Algunas pueden ser cuestionadas o no, pero se han hecho cosas. Lo importante es que quienes llegan a gobernar se den cuenta y recuperen que no sea un tema de partidos, sino más bien que sea un tema de a dónde queremos ver a Puebla dentro de 15 años. Y para ver a una Puebla distinta en 15 o 20 años, necesitamos que no estemos peleándonos porque es que este era de otro partido y borrón y cuenta nueva y ahora vamos a empezar de nuevo. No, por eso es que la agenda urbana, que ahí por eso es el aporte tan valioso de lo de Joan Clos y de los expertos, es que determinan 17 puntos específicos que hay que seguir independientemente de quién sea. Como una especie de manual de procedimientos, ¿no? Como un checklist, tenemos que seguir 1, 2, 3, 4, exactamente. Y que el asunto aquí es que la ideología política que se tiene en este país, desafortunadamente no piensa así. Mira, yo platicaba fuera de una conferencia con varios alcaldes electos de distintos partidos, como lo acabas de mencionar, y coincidían, por lo menos en primera instancia, que debían de dar continuidad a lo bueno donde van a llegar a gobernar, primero. Segundo, tratar de aplicar las políticas públicas que acá les están proponiendo. Y tercero, rodearse de verdaderos expertos, porque también el problema es el desconocimiento que hay del ejercicio de un gobierno. Oye, hay mucha charlatanería dentro de los propios consultores, ¿sí? Así te venden espejitos. Sí, te dicen, no, yo te hago tu plan municipal de desarrollo, ¿no? Y entonces llega un consultor que el pobre, lo único que hace es, no el pobre, sino maliciosamente o sabiendo sus carencias. ¿Sabes qué hacen? Hacen copy-paste. Van y se roban modelos ya escritos, incluso los bajan de internet. Exactamente. Y entonces le cambian el título y el cliente y vámonos. Pues así cualquiera se vuelve experto. Y hay una serie de mercenarios que hacen todo este tipo de robo, que además, pues cada municipio y en cada momento es distinto. Hay necesidades distintas. Y entonces cuando hay un experto o varios expertos que asesoran, a mí me parece que luego los gobiernos, los presidentes municipales, una de dos, o se lo encargan a su compadre o se lo encargan a su o la otra por negocio. Oye, hasta crean su propia empresa. O crean su propia empresa y le dicen, oye, ¿cuánto va a costarnos? Te va a costar $1,000,000 tu plan municipal de desarrollo. Perfecto, ¿sí? ¿Y cuánto me van a devolver? Pues 300. Con ellos. No, esto es un tema muy de fondo. Porque además propicias una de las cosas que se tiene que combatir a partir de la visión de los consultores que estamos escuchando es el combate a la corrupción, el combate a la impunidad, profesionalizar el trabajo de la consultoría. La consultoría tiene que ser alguien que te aporte. Claro. ¿Sí? Oye, ¿por qué cuesta lo que cuesta un proyecto, un plan, un programa, una guía? Porque mira, hay guías de resiliencia, hay planes de contingencia, hay atlas de riesgo. Todo eso te lo hacen los expertos, como los que hoy están visitándonos. Claro. Pero también hay otros que nada más van y se meten al internet y te cobran un dineral. Yo creo que hoy por hoy nuestros presidentes municipales, cuando menos los que estuvieron aquí presentes, se llevan muy claro que dicen, no, si quiero trascender como alcalde, pues tengo que asesorarme por los expertos. Incluso más allá del tema de la trascendencia en tu función pública, sino por un elemento central. A partir de la elección que acabamos de vivir, las autoridades electas en los municipios tienen posibilidades de reelegirse. Y para reelegirse tendrán que hacer un buen papel. Y para hacer un buen papel tienen que traer a los que saben hacer el trabajo. Por supuesto. Es sencillo. No, y te digo algo, hay quien piensa que esto es un gasto, que el hecho de consultar a un experto para que te haga un gran proyecto, por ejemplo, si Rafael Moreno Valle
en lugar de haber hecho esas ciclovías que inservibles, absurdas y que costaron una millonada. Bueno, que los especialistas han cuestionado. Bueno, que te voy a decir que ya la probé hace unas semanas, haciendo un paréntesis al tema por las ciclovías. ¿Cuál de todas? Y la del periférico, y la verdad es que lo dijimos siempre, pero yo no había reconocido que no la había usado. Fui en bicicleta y las subidas son imposibles, mortales, son incluso imposibles. para quienes se dedican al ciclismo, ¿eh? No, son pesadísimas, o sea, es imposible. Están mal planeadas. Pero mira, hay expertos, hay despachos consultores expertos que te hacen un plan de movilidad. O sea, una verdadera estrategia de movilidad para toda una ciudad. Hoy, ciudades como Ámsterdam, de vías para bicicletas, no solamente para clases medias y clase media alta, claro, sino que fomente en efecto la movilidad de la gente. Entonces, si tú contratas a un experto para que te haga un plan de estos, sí, te va a cobrar a lo mejor, no sé, 1 millón, 2 millones, 500,000 pesos, lo que sea, pero el presidente municipal se le hace esto como algo carísimo. No, es dinero bien gastado, porque te está ahorrando tonterías como las que hemos visto de ocurrencias. Son verdaderas ocurrencias que no funcionan. Oigan, les quiero comentar algo. Discúlpenos ustedes, porque si ahorita nos está usted escribiendo, no podemos leer sus mensajes porque este programa lo grabamos con un par de horas de anticipación a las 8 de la noche que usted nos está viendo en este momento. Entonces nos es imposible, es decir, es un programa ya grabado. Empezar a decir que no leen mis llamadas, bola de ojetes, y ya sabes cómo luego nos dicen. No podemos de verdad esta vez leerlas porque es un programa grabado. Ya en un par de días estaremos en el estudio y podremos platicar con ustedes como siempre, pero mientras tanto, pues gracias por acompañarnos y decirles que de verdad lo que estamos viviendo, si usted tiene oportunidad, dése una vuelta, conozca lo que se está haciendo, pero además, si no puede, entre a la página de Megalópolis. Hay una página que se llama congresomegalópolis.com y ahí puede usted conocer todo lo que está sucediendo hoy por hoy aquí en Puebla, en donde digamos que se convirtió hoy Puebla en el ombligo del mundo en temas de desarrollo de ciudades. Están aquí los grandes expertos y se están debatiendo temas que nos van a servir para tomar, para que los gobiernos tengan curso. Pero que además, Enrique, la sociedad tiene que mantenerse informada en este sentido, porque es lo que vamos a vivir ahora sí que si seguimos con vida en el transcurso de los próximos 10 años, las transformaciones que van a hacer los gobiernos de todo el mundo, incluido por supuesto México y Puebla. Pero porque hay que estar involucrados, porque quizás se tomen acciones dentro de estas nuevas políticas públicas que se pueden acordar en este Congreso y que a lo mejor como ciudadano pienses, y ahora esa jalada que están haciendo, ¿para qué es? Porque no tienes el concepto claro de lo que es una ciudad inteligente, ¿no? Es una ciudad con un proyecto claro de dónde quieres ver a Puebla dentro de 20 años. Ese es el problema. Mira, Joan Close, de verdad que su conferencia, que por cierto, como la grabamos completa, como la tenemos producida en las páginas de Megalópolis, la vamos a poder subir. Pero fíjate que, Enrique, yo me quedo con el mapa que mostró, el mapa de la concentración de las ciudades, India, Asia, una parte de Europa, pero en América Latina, cuando dice, se ve Puebla, claro que en la toma general no se alcanza a apreciar con suficiente claridad, pero en el centro del país de México hay una concentración de gente brutal, es sorprendente. Bueno, oye, lo que habla dentro de unos cuantos años, prácticamente en el 2050, se habla de que la población mundial, el 70% de la población mundial va a vivir en ciudades. Oye, si de por sí ya no cabemos en algunas. Bueno, es que para eso hay que prepararnos. Fíjate, él hablaba de un tema que me llamó mucho la atención. La gran cumbre de Hábitat ONU se realiza cada 20 años. La primera de ellas se realizó en el año del 76. Es decir, hace ya más de 40 años fue la primera de ellas. Y ahí, digamos que el paradigma fue decir que las ciudades ya no tenían que crecer y que lo que teníamos que hacer era que la gente ya no abandonara el campo. 20 años después de lo que se planteó en esa primera cumbre de ONU Habitat, 20 años después hacen un nuevo análisis y se dan cuenta que no funcionó, que las ciudades que siguieron creciendo y la gente del campo siguió abandonándolo. Siguió migrando del campo a las ciudades. Entonces dijeron, a ver, esa no es la solución. Lo que hay que hacer es preparar a las ciudades para recibirlas y para que crezcan ordenadamente con un
concepto, con una filosofía y con un tema fundamental, que al final es que las ciudades, que la gente que vive en las ciudades cada vez viva mejor, que tenga un concepto de felicidad. La especulación de la tierra, sí, la manipulación de permisos de uso de suelo, la modificación de las zonas rurales por presiones de muy importantes firmas inmobiliarias. Pues porque es un tema de negocios finalmente, en donde hemos crecido bajo ese sustento. Es la parte que hay que combatir. Oye, ¿y te sorprende que estás viendo a un uruguayo, a un español, a un argentino, un colombiano, un mexicano, brasileño, y sus problemáticas son igualitas? O sea, sus conflictos, sus problemas, su desarrollo, su crecimiento. Y si hubiesen venido, en esta ocasión el Congreso Megalópolis prácticamente todo está centrado en países de habla hispana. Sí. Pero si hubiesen venido los africanos, si hubieran venido asiáticos, nos daríamos cuenta que el problema es igualito en el mundo entero. Es el mismo. Es porque igual. en todos lados el gran capital, me voy a escuchar medio marxista, pero el gran capital es lo que termina por presionar a los gobiernos a través de la buena o de la mala, como decía el capo colombiano Plata o Plomo, y termina por ceder para los desarrollos inmobiliarios. Claro. Oye, hablemos un poquito de la grilla que se vivió alrededor de esta inauguración, porque me llamó mucho la atención cómo mientras en algunos lados algunos políticos retrógradas, ¿no? O cerrados o sin visión, están espantados porque no se puede mezclar los que se van con los que vienen, y porque ya sabes. A mí me tocó sentarme, yo estuve sentado en la primera fila, o sea, no estuve en el presidium obviamente, pero yo estaba sentado en la primera fila y me tocó estar sentado con la presidenta municipal, con Claudia Rivera, con la presidenta municipal electa. Y, por ejemplo, Leti, me llamó mucho la atención que bajó Luis Bank al término del evento, bajó a saludar a la presidenta municipal. Conversaron un rato. Conversaron un rato, pero además muy amables el trato entre ambos, y llegó y le dijo: presidenta, ¿cómo estás? O sea, digo, yo porque los tenía juntos, estaba oyendo toda la conversación, y le dijo: presidenta, ¿cómo estás? Yo mientras veía esa escena decía: mañana Núñez va a salir en todos los portales y periódicos, porque las fotografías eran demasiado... En todos lados. Porque me tocó estar ahí, ¿no? Pero ¿sabes qué me llamó mucho la atención? Hay una foto en la que parece que estás rezando, Núñez. Dinos la neta, ¿estaba rezando? Estaba yo casi rezando. ¿Estabas implorando algo? Es que estaba yo diciendo: puta, ojalá que los alcaldes que vinieron hoy les pongan atención. Diosito, ilumínamelos a estos cabrones, ¿no? No, la verdad es que me gustó mucho el interés de los alcaldes. Que sí hay unos que de verdad, digo, a mí, yo también aplaudo el hecho de que hayan venido los que vinieron, los electos, porque como bien dices, al final de cuentas es una muestra de interés de querer hacer las cosas como se deben, primero. Y segundo, el asunto también es que, y lo platicábamos hace rato antes de entrar al aire, que finalmente muchos de ellos, no desconozco la cantidad porque no los conozco a todos, pues no tienen ni la preparación, ni el conocimiento, e incluso podríamos hablar, y ya lo iremos viendo, la capacidad de gobernar. No, pero eso el problema no es ese, no es el problema es que no se rodeen de personas expertas que tengan la capacidad. O que reconozcas que no estás, que no. Sí, güey, pues oye, yo no, o sea, es como si me mandas a... Nadie nació sabiendo. Exactamente. Es uno de los gestos de lo que adolece la clase política, de la humildad. Decir, oye, creen que lo saben. De esto no sé mucho, pero voy a buscar. O no sé nada. Bueno, mira, hay una máxima en el periodismo y la sabemos todos: el que pregunta no se equivoca. Es correcto. ¿No? Y entonces acá el asunto es que de repente el propio cargo te puede absorber, y entonces, ¿cómo crees que voy a decir que no sé ni madres? Pero su presencia acá, de los que llegaron, sí me habla de que tienen interés en escuchar, en conocer, y esa es una parte fundamental. Si dicen que ellos ya lo saben todo, yo te aseguro que si tú les preguntas cuáles son los 17 puntos que contempla la nueva agenda urbana, o sea, algunos te los dirán como por intuición y le van a acertar, pero son 17. No, habrá quien te diga: ¿cuál la agenda? ¿Cuál la agenda? ¿De qué me hablas? ¿Sí? ¿Qué agenda o quien te hable de los objetivos de desarrollo sostenible. Que es una agenda, Enrique, que hay que aclararle a la gente que no se hizo aquí. O sea, es una agenda internacional que se ha repartido y difundido en todos los países del mundo para que el mundo entero se coordine en este sentido. Nosotros, o sea, yo te voy a decir una cosa: hasta hace un año y fracción, hace 2 años,
que empezamos con el proyecto de Megalópolis, yo no tenía ni la menor idea de todos estos puntos que hoy se tocan. Claro, si ya vas a tener un medio que se llama Megalópolis, pues te empiezas a empapar y te empiezas a interesar y te das cuenta de la importancia, de la relevancia. Si usted ahorita nos está escuchando, dirá, a mí me vale madre todo eso. No, nos debe de interesar a todos los que habitamos en una ciudad, porque así vamos a entender hacia dónde vamos, el rumbo que tenemos. Y decíamos, pero regresando a la grilla, le decía, llegó Luis Bank, o sí que el alcalde en funciones el alcalde que se va con la que va a llegar, y le dijo, oye Claudia, te quiero proponer que si nos podemos reunir este jueves, tengamos una sesión de trabajo con con ambos equipos, y que el sábado nos volvamos a reunir para platicar de algunos temas que de lo que acordemos el jueves le demos seguimiento para el sábado. Pero el que lo propone es el que se va. O sea, la verdad es que decente de su parte. Sí, mis respetos en ambos casos, porque los vi abiertos, los vi con el interés de trabajar, de cooperar. Pues, oye, eso el día que de verdad todos los gobiernos o todos los políticos lo entendieran, en el caso, por ejemplo, de Tony Gali, que sin ninguna necesidad, pero cuando estaba hablando se refirió a los alcaldes que estaban presentes ahí, a los electos también, y mencionó a la propia alcaldesa que ahí estaba, ¿no? A la próxima alcaldesa. Entonces, pues te das cuenta que no hay pleito. De política y además innecesaria, no tendría por qué haberlo hecho, pero lo hizo. Pues oye, ¿no? Eso te habla de que hay madurez, de que hay interés, de que no estemos mentando la madre todos los días. Yo te voy a decir algo, yo de los que vi, yo creo que estaba equilibrado, había tanto de Morena como del PAN, como alguno por ahí del PRI, y la verdad eso es un asunto que hay que reconocer, que vamos caminando, que estamos avanzando. Bueno, también había diputados electos, desconozco los partidos, pero había alrededor de 4 o 5 electos que estaban sentados cerca de donde yo estaba, casi atrasito de ti, pero del lado izquierdo, y que también me parece muy importante el interés que ellos muestran, porque muchas de las políticas públicas que se podrían implementar para empezar a sentar las bases, el asunto es que no va a haber una consecuencia mediática, pues, de lo que se haga. Claro. Tendrán que pasar forzosamente, porque así lo establece nuestra Constitución, por el Congreso. Entonces, si el Congreso se pone fresa, puede joder al resto, a los municipios, ¿eh? Pero se habrá concientizado en algo de todos los que vinieron. Está bien. O sea, sí, porque no nada más era importante para que vinieran los presidentes municipales. Lo que dices es muy cierto. Qué bueno que haya diputados que les caiga el 20 de la importancia de legislar para facilitar el desarrollo de las ciudades. Oye, porque uno de los principales problemas que enfrentan iniciativas como estas para poder pues modificar la forma de vida en ciudades tan grandes como la de Puebla es la resistencia no solamente de distintas fuerzas políticas, sino la falta de participación de la sociedad en general. Decían, la ciudadanía es fundamental para presionar a las autoridades o hacer el acompañamiento y que juntos vayan generando... Es que es una cadenita, Fer, o sea, es una cadenita. Si funciona este eslabón, puede funcionar el que sigue y el que sigue. Miren, su discurso, que me pareció extraordinario, la verdad, ya también lo podrán ver a través de nuestras distintas plataformas, y lo platicaba con Enrique terminando la inauguración oficial, el acto protocolario. El discurso de Luis Bank, el actual presidente de la capital, me pareció importantísimo porque hace referencia, por supuesto, a expertos que llevan trabajando décadas en este tema, y hace una referencia muy importante que a lo mejor de repente podríamos escucharla medio cursi, pero que está basada realmente en nuestro día a día como seres humanos y como sociedad, que decía él, que una ciudad inteligente es cuando los ciudadanos de dicha ciudad trabajan, por ejemplo, viven cerca de sus trabajos, viven cerca de sus áreas de trabajo. Eso les genera automáticamente un sentido de felicidad. Eso voy con el que podríamos pensar que se oye cursi, no, pero es real. Si tú tienes una movilidad exacta para tu modus de vida, sí, y no te tardas 2 horas de ida a tu trabajo y 2 de regreso, te aseguro que tienes una calidad de vida es otra. Planteemos el escenario de Puebla, donde hay ocasiones en que te echas 45 o 50 minutos para poder llegar a tu oficina. Ahora, ¿qué va a pasar ahora, por ejemplo, cuando de repente te cambian la jugada una ocurrencia de gobierno? Por ejemplo, yo así como hoy tengo aplicado al gobierno de López Obrador mi beneficio de la duda,
o sea, en donde yo digo, creo que hay cosas que parece que pueden funcionar bastante bien de lo que hemos escuchado. Parece que tiene sentido común. Hasta ahorita estamos viendo cosas que me parecen de mucho sentido común. También me entusiasma ver que aunque tenemos un presidente vecino muy loquito como Trump, se esté refiriendo bien a López Obrador. Yo pensé que te estabas hablando de paisano. Bueno, ese es otro. No, pero a un presidente vecino como Trump, que está loquito, pero que aún así se refiera bien a López Obrador, algo estará haciendo bien en su relación, en estos primeros contactos donde las cosas caminan. Pero hay otra en donde yo no comulgo, me parece que es un tema absurdo el hecho de mandar las secretarías a otros lugares. ¿Qué va a pasar cuando una pareja, cuando el marido trabaje en cultura y el otro trabaje en turismo y uno se vaya a Tlaxcala y el otro se tenga que ir a Quintana Roo? O sea, va incluido los costos hasta del divorcio, porque eso no va a tener, no va a tener solución. O se divorcian, no van a durar más tiempo casados. Pero estás atentando contra un principio básico del que hablaba del que se tocaba en esta ocasión, del decir, si lo que todo queremos es tenerlo todo amigable, todo cerca, y de repente por decreto te dicen, se va esta para allá y se va esta para allá, pues le parte es todo un dilema, no sé cómo lo vayan a resolver, pero es un contrasentido. Yo todavía tengo que, Esteban Moctezuma, el próximo secretario de él ya la cantó que dijo que a partir del 1 de diciembre va a estar despachando en Puebla y no hay ni oficina para él. Pero para un secretario a lo mejor puede ser hasta... Bueno, pero también ya declaró que va a ser de salud, también declaró que la mitad de semana va a despachar acá y la mitad en la ciudad. Entonces, ¿ahora qué? Las incongruencias que tú decías. Entonces va a ser de mentiritas. Lo vamos a tener un rato aquí y un rato allá. Y que va a seguir, y que va a costar más finalmente a la estructura gubernamental. Yo creo que todavía hay muchos ajustes. Me parece que algo que me ha gustado dentro de todo esto de López Obrador es que digamos, una cosa eran los temas de campaña que le redituaban electoralmente hablando, y otra que veo es ya como en la realidad, como cuando empezó a decir, ¿saben qué? Vamos a hacer una consulta a lo del aeropuerto. Dices, bueno, alguien ya nos iluminó y hay congruencia. Ahora, te voy a decir una cosa. Es congruente, ¿no? Esta decisión, él tendría, por supuesto, junto con su equipo, que seguramente estará rodeado de quienes le sepan, pues, no nada más al tema del gasto, sino de la factibilidad que exista. ¿En qué podría perjudicarnos como país que las secretarías se mantuvieran en donde están? ¿Y en qué podría beneficiarnos que se desplazaran a los distintos estados? Porque aparte es algo que no te cambia la vida en nada. No. Cuando deciden sacar de la Ciudad de México, en un instituto vinculado a la Secretaría de Agricultura, el Instituto Mexicano del Café, lo sacan a principios de la década de ¿Los llevan a Veracruz? Los llevan a Jalapa, Veracruz, sí. Entre Coatepec y Veracruz. Se hizo una presión inmobiliaria, una demanda de servicios, desde renta de casas, escuelas, transporte, y era un instituto relativamente pequeño, porque era el Instituto Mexicano del Café. Claro, era el boom cafetalero, ¿no? Cotizaba en Wall Street, etcétera, etcétera. Generaba, me parece que era como el tercera o cuarta industria que más divisas generaba el país en ese entonces. Entonces era un instituto que también lo hicieron con pesca, recordarás. En pesca me parece que la mandaron a Campeche, creo. A Nayarit, ¿sí, no? A una zona de... Pero el caso del Instituto Mexicano del Café... Tú lo viste. Nosotros como familia veracruzana lo vimos y fue caótico. Pues tendrán que reflexionar, así como ya pasó con el aeropuerto. Yo siento que tenemos hoy por hoy a un gobierno con muchas ganas de hacer cosas buenas, pero también con muchas ideas que en la realidad, yo diría, si estos expertos que hoy están aquí en este Congreso se sentaran en una mesa redonda, que Andrés Manuel López Obrador... Encerrados por 2 semanas. Por 2 semanas y que tanto Andrés Manuel como con su como equipo ir a la escuela. Abriera los oídos, porque al final te aseguro que estos expertos que han recorrido el mundo, que entienden, que saben... No, y que muchos de ellos ya también fueron autoridades y que finalmente saben... Algunos ya se equivocaron. Qué funciona y qué no les funcionó, y que se equivocaron, sobre todo en ciudades en donde la población supera el 1,5 millones de habitantes. Así es, o sea, esa parte me parece fundamental, porque si ellos escuchan, seguramente van a reflexionar
reflexionar y van a decir, de la idea aquella que teníamos, consultando con determinados expertos, nos damos cuenta que no es lo ideal. Fíjate que yo ayer me reuní con 5 de ellos, estuve platicando el día de ayer por la noche, un buen rato, y les hice la pregunta del tema del avión presidencial, y les dije, oigan, a su juicio, ¿ustedes creen que se pueda trabajar sin avión presidencial? Y todos concluyeron que no. Entonces dijeron, es un tema necesario por muchas razones, y una de ellas, fíjate lo fundamental en lo que citaron. Una es, que esa ya se ha tocado, que es tu capacidad de poder resolver temas durante tus traslados. Sí, no, o sea, que pierdas menos tiempo. Incluso pero vas despachando, como sucede. Claro, pero el otro es un tema de seguridad fundamental. Todos coincidieron en un tema de seguridad. Hasta para la sociedad. Me dijeron, a ver, que te toque a ti volar con el presidente. Y que alguien atente contra su... Dices, oye, ¿yo por qué tengo que correr el riesgo si yo no soy ni político ni nada? De vacaciones, ¿no? Y entonces me va a tocar viajar con el presidente, que él sí es un blanco posible de alguna cuestión, ojalá nunca suceda, pero dice, ¿y yo por qué? La otra, un sabotaje a una aeronave es mucho más fácil que sabotees un vuelo comercial a uno privado, porque ahí está el Estado Mayor Presidencial, está el Ejército. Sí, si lo sabotean fue alguien de adentro, claro, pues. Pero a uno privado que antes de tomar ese avión a lo mejor venía de Tijuana y tú sabes que va a tomar ese avión, es mucho más fácil vulnerarlo. Cuando lo veas en la liga dices, disculpe, se me olvidaron unas cosas en mi hotel, ¿me podría cambiar mi vuelo para el que sí, sigue? No, oye, ¿qué necesidad? Bingo, te toca volar en el mismo avión del presidente, tú dices, no, muchas gracias, oiga, pueden bajar mi maleta y mejor aquí me quedo. Un tema de seguridad, y para ellos también. Pero fue un discurso que le dio grandes resultados, y en ese sentido, como dicen, en la guerra y en el amor todo se vale. Y si le estaba funcionando decir que iba a poner a la venta el avión porque ese no lo tenía ni Obama, aunque sabíamos que no era cierto porque el de Obama vale 10 o 20 veces más caro. Mucho más potente, mucho más moderno. Todo, pero dices, ok, me parece muy bien, ya lo hizo, ¿sí? Le funcionó. Ya para lograr el voto ya lo tiene, ahora sí puede reflexionar, pero para reflexionar yo creo, a ver si coinciden ustedes conmigo, yo creo que más que consultas públicas, sociales, hay que consultar a los expertos. O sea, aquí están todos. Te voy a decir por qué, Enrique, yo coincido contigo en ese sentido, porque finalmente a veces como sociedad, o no a veces, casi siempre, no vemos puntos que no están en nuestro cerebro, por ejemplo, de qué pasaría si el presidente es atacado o intentan atacarlo y yo voy en el mismo avión. O sea, cosas que parecían de película, pero que han sucedido en muchas partes del mundo, claro, incluso en sus traslados oficiales, pues, sí, en sus aviones presidenciales, en primer lugar. En segundo lugar, creo que la sociedad no puede, me parece extraordinario que una autoridad le pregunte a su pueblo, pero hay que sí y que no, pero hay cosas que no dependen del pueblo, porque el pueblo desconocemos completamente la política. Pero si a mí me dice que el avión presidencial que no tenía ni Obama costaba miles de millones de pesos, pues yo lo primero que digo es sí, claro, que lo vendan, es normal. Porque ese dinero lo pueden ocupar para alimentar a los indígenas que están en la zona, ¿no? Sí. ¿No? Cuando te hablan de los números son alarmantes, dices, ¿cómo se ni puede te lo dar? imaginas. Pero ya cuando te explican otras cosas de por qué los países tienen su propio avión presidencial, ya ves las cosas distintas. Pero yo creo que esas consultas tendrían más valor si se las hacen a los expertos que si se las hacen a la sociedad. La sociedad está bien, debe de votar. Mira, el tema del aeropuerto. En lo personal, si a mí me llegan y me preguntan, oye, ¿usted qué opina? O sea, yo le diría, pues no sé, güey, o sea, ¿qué tiene de malo el que están haciendo? No, que es muy caro. Que es muy caro. A ver, haces un análisis financiero, ves en dónde se excedieron en los costos, en dónde, y pones orden, pero no por eso lo cambias de lugar. Y fíjate que al final ese es un tema muy interesante que tú citas, porque a mí me parece que un punto fundamental es el de poder determinar que un hecho, la ciudadanía no es experta casi en nada. Casi en nada. En lo que sí puedes tener sensibilidades en decir quién quiero que me gobierne.
Sí, ¿no? pero nada más. O sea, esa parte me parece muy importante. ¿Quién quiero que me gobierne? Hasta ahí vamos bien. Pero ya después, cuando son temas que se requiere tener datos, se requiere, si tú te pones a hacer plebiscitos para todo, no, pues entonces va a ser complicado. Oye, Leti, cambiando un poquito de tema, a mí me parece que lo que va a suceder el día de mañana, porque continúan aquí los eventos, las conferencias, es un motivo de invitar a mucha gente a que nos acompañe. Sí, mira, la verdad es que todavía está abierta la convocatoria. No crea usted si no pudo venir el día de hoy. Yo no sabía que se estaba llevando a cabo este primer Congreso Internacional de Megalópolis. Tiene la oportunidad de venir el día de mañana. No necesita usted ser parte ni del sector académico, ni del sector gubernamental, ni del sector político o del empresarial para poder tener interés en este tipo de temas. Le repito, finalmente se trata de una transformación mundial que está sucediendo en todas partes y que nosotros como México, porque no se trata de Puebla, sino como país, tenemos que integrarnos en este sentido desde nuestra particular participación para saber y entender qué es lo que va a suceder en los próximos 20 años y que por lo menos, no sabemos si vamos a estar vivos o no, pero esperemos que a nuestros hijos les toque vivir en mejores ciudades, en ciudades más integradas e en ciudades inteligentes, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Oye, bueno, hoy tenemos, y me da mucho gusto poderles... Corrimos a Maldonado porque ya nos caía. Lo teníamos hasta el copete, pero bueno, tenemos una invitada de quienes son ponentes en este evento, que además nos acompaña, Patricia Torres, y bueno, vamos a platicar de un tema de cultura sostenible, ¿verdad? Tú vienes a platicar a este congreso de esos temas. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, primero debo reconocer que la iniciativa de hacer un evento en vacaciones es de gente muy atrevida y con mucha fuerza, y creo que el evento va muy muy bien, a pesar de que las fechas eran difíciles. Entonces, después, bueno, vengo de participar en una mesa muy agradable, que curiosamente estaba llena de mujeres, que eso no es muy común. Entonces, bueno, también es algo de agradecer estas cuestiones de equidad que se puedan ir dando en el mismo congreso. Y básicamente mi plática iba enfocada a crear una cultura sostenible de la prevención. Pero ¿cómo creamos una cultura sostenible de la prevención, ¿no? ¿Cómo experimentar en cabeza ajena muchas de estas cosas, ¿no? Entonces, hablábamos para hacer entender a la gente qué sucede ante un problema. En mi caso muy particular, yo estoy muy enfocada a fenómenos naturales. Cómo hacerle entender y cómo tener una cultura de la prevención. La sometemos a una metodología muy sencilla que es 1, 7, 30 y menos 360, que se basa en: suponemos una situación, tenemos un sismo en Puebla que es provocado por una erupción del volcán y que estamos al día siguiente del sismo, donde tenemos gente atrapada, donde necesitamos todo, donde hay una desorganización total. Sometemos a los estudiantes o a los talleres o a la gente que participa en nuestros workshops a entender qué pasa en ese momento de crisis total, ¿no? Después vamos a una siguiente etapa, realizamos algunas propuestas de cómo podemos mejorar esto. Por ejemplo, en el caso de algunos ejercicios que hemos hecho con estudiantes es, bueno, al día siguiente sería súper útil tener un kit de supervivencia. Pero, por ejemplo, Pati, antes de que continúes, a mí me interesa el tema porque yo soy de la generación en donde nos enseñaron el no corra, no empuje y no grite, ¿no? Y resulta que tiembla en Puebla y grito y corro y empujo, porque mis emociones superan a mi conciencia. Yo creo que no del todo. Yo creo que no entendemos el por qué es bueno no correr, no empujar y no gritar. O sea, cuando tú entiendes que al salir corriendo, empujando y gritando, aunque el sismo sea ligero, aumentas la probabilidad de un accidente en un 90%. Porque puedes atropellar a alguien, porque te puedes caer con la escalera, porque por un vidrio que a lo mejor no iba a matar a nadie, pero tú por salir corriendo te va a caer a ti. Cuando entiendes que eso, más que ayudarte, te mete en un problema, de verdad que vuelves a no corro, no empujo y no grito. Pero a veces siento que estas indicaciones las hacemos más como un mito, ¿no? No corro, no grito, no empujo, no que sin concientizar. Sin concientizar. Sí, porque cuando se hizo que será más de una década esa campaña. No lo hagas y punto. O sea, no explicaron en esta campaña ¿por qué no? ¿Por qué no? O hablábamos hace un momento también de estos simulacros de evacuación. ¿Por qué evacuar? O sea, en un sismo, por ejemplo, no se evacúa. A menos de que estés a la puerta, así enfrente, sales.
y es un peligro, sales, se te cae media fachada, ¿no? Es mejor replegar. Claro, si es un simulacro o si es una situación de peligro ante un, no sé, fuego, ante un incendio, pues ahí sí salgamos todos corriendo, ¿no? Pero es entender la naturaleza del peligro, ¿no? El peligro está dentro, ¿no? ¿Los simulacros sirven? O sea, ¿tienen una función real? Tienen una función real, ¿no? De entrada, ubicar dónde hay lugares de seguridad. Otro sentido, gente que toma liderazgo, porque en una cuestión de crisis tienes que tener gente que asuma, sí, que dé una guía, que dé un grito, que pegue un sálganse, que es un regresen, que es contener, que es... hay gente que se desborda, ¿no? O gente que también se desborda y puede decir, déjenlo. Ahora, hay líderes sensatos y líderes inconscientes, también ese es otro tema. Sí, pero en una situación de peligro, te voy a compartir una cosa que nos pasó aquí en el campus cuando hicimos el simulacro, ¿no? Nosotros hicimos un simulacro en recuerdo, en conmemoración del sismo del 85, que fue el día 19. El simulacro estaba planteado a la 1 de la tarde. Previo a eso, hubo una capacitación del simulacro. Y cada oficina y cada área mandó a alguien que consideraba fuera el líder ante la situación. Del relajo. Cuando se revisaron, hicimos el simulacro, surgieron algunos errores. Oye, no, la ruta que habíamos marcado se hizo un nudo, está muy lejos, no era tan clara. Los líderes pues fueron más o menos, etcétera. Después, cuando viene el sismo, a la hora después... Fue de inmediato. Pues nos dimos cuenta que la mitad de los líderes que habían en el simulacro eran los elegidos y que habían actuado más o menos razonablemente bien. En el simulacro. No sé. A la hora del sismo no funcionó. Yo te voy a decir que de nuestra área, quien fue la persona más líder fue nuestra secretaria. Y tú no te muevas y tú contenta y tú no salgas y todos los profes alineados a la secretaria. En el imaginario, el líder puede resultar que se espantó. Sí, a la hora ya de... Y el que en el imaginario es más tímido, en fin, cuando estás ante el evento real, le sale el temperamento. Sí, y puede salir por muchas cosas, ¿no? Por confianza, porque conoce, porque ha estado. Por ejemplo, a mí, yo cuando trabajaba en otra oficina, que no trabajaba en la universidad, yo era la de la ruta de evacuación, la última en salir. Porque sabía que era más peligroso salir que quedarse, ¿no? Entonces dije, no, creo que yo soy la última. Yo soy la que revisa. Fíjate que yo también suelo ser, porque digo, pues si se va a caer, que no me caiga encima. Pero yo, digamos, yo no tengo hijos. A lo mejor si tuviera hijos, si mi hijo está enfrente, en el otro edificio... Sales corriendo. Sales corriendo tratando de cuidarlo, ¿no? Por naturaleza. Pues. Entonces yo creo que son muchos factores. Si hay una parte de conocimiento, yo creo que el conocimiento es clave. Por eso el simulacro funciona y por eso estas experiencias que nosotros trabajamos mucho en los talleres, en decir, bueno, ¿qué pasa el día siguiente? ¿Qué pasa la semana siguiente? ¿Qué pasa el año siguiente? Te permiten entender cosas que puedes ir previendo. Ahora, lo que sí es un hecho es que hoy somos, o sea, estas catástrofes, estos eventos nos han hecho que hoy seamos mucho más resilientes que en el sismo del 85, por ejemplo, ¿no? Sí, pero seguimos siendo poco preventivos. Yo decía irónicamente, y es cierto, yo conozco de sismos, sé del peligro que hay por la brecha de Guerrero de un sismo mucho más fuerte. Tengo unos departamentos en la Colonia de Roma y no los tengo asegurados. Por ejemplo. Por ejemplo. Claro. Oye, pues Patricia Torres, de verdad agradecerte que nos acompañes como todos estos ponentes especialistas en diferentes temas que hoy pues están aportando, que se están enriqueciendo entre todos ustedes con los conceptos, con sus experiencias, y yo creo que una vez que culmine este congreso, pues seguramente no solo quienes son los ponentes, sino quienes asisten, seguramente saldrán con una mucho mayor cultura de la prevención, mucho mayor cultura de la proyección de sus gobiernos, los que son alcaldes que vienen, algunos electos. Yo creo que viene hay un enriquecimiento con ese tipo de encuentros. Y yo te diría que estos temas realmente la gente los hace por gusto, por pasión, ¿eh? O sea, yo hoy en mi labor académico por la cual estoy contratada en la institución no tiene nada que ver con esto. Es mi tema, es mi gusto, lo viví, creo que es algo que debemos de tener, que somos un país vulnerable a muchos fenómenos naturales y que somos poco conscientes de ello, ¿no? Y creo que la gente, por lo menos con la gente que yo he hablado,
es gente que está en la misma sincronía, ¿no? Todos están en lo mismo. Que ha entendido que esto es una pasión o algo que les gusta, algo que quieran contribuir. Entonces, más allá de quedarnos todos con un mayor conocimiento, yo esperaría que diéramos un siguiente nivel y que empezáramos a organizarnos de diferente manera y que sumáramos esfuerzos, ¿no? Pues Patricia, muchas gracias por acompañarnos, que siga el éxito de este evento y que sigan ustedes aportando para todos los que hoy nos visitan. Muchísimas gracias y que les vaya muy bien. Que muchas gracias. Gracias, Pati. Bueno, pues nosotros ya prácticamente por despedir, Fernando no anda por acá. A Fernando ya le valí. Oye, el güey ha de haber dicho, ya llegó Leti, ahí se quedan, güey, como en eso de que lo dejaste solo un chorro de días. Estaba de chillón, pero bueno, bueno, hasta allá viene, dígale que se venga a despedir, viene, se fue a echar una comidita o no sé qué, una cervecita, que por cierto hoy ha hecho un calor en Puebla tremendo y la verdad es que ha sido por demás, pues oye, yo estaba agobiado. Pásale, Fer, para despedirnos. Mira, hazle así al de Enrique, al micrófono. Muy bien, se bajó eso, mi Fer. Estás... No, pero si ni parece como gente Bonnie, de tele, ¿verdad? Como Bonnie. No. Es que ya me había quitado el micrófono. Estoy trabajando allá atrás. Estoy desarrollando un texto, aunque no lo mira, qué interesante. ¿Cómo les fue con la entrevista? Muy bien, Fer. Espero que hayan aprendido bien. Aprendido algo. Oye, Fer, pues ya nos estamos despidiendo. Nada más estaba esperando a ti para que nos despidiéramos todos. Y invitarlos a que este evento sigue. Mañana vienen muchas ponencias, muchos eventos. Hay una ponencia magistral, una conferencia magistral a las 9 de la mañana, 9:30. Y posteriormente empiezan algunos foros, mesas, en fin. Oye, y agradecer que nos hayan acompañado. Este escenario es realmente espléndido, se la pasa uno muy, muy bien aquí en el Complejo Cultural ya nada más Universitario. Nos faltan las chelas. La verdad es que ya no. Aquí, pues sí, así como mesitas. Pero oye, yo sí me tomé una a la hora de la comida, me cayó de película. No me van a tomar aquí los especialistas del urbanismo, pero pues yo creo que lo harían muy bien. Bueno, pues Fer, gracias, Leti. Ya vámonos, porque si no nos... y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Ya lo saben, este programa fue grabado. Discúlpenos por no leer sus mensajes. Pero sí vamos a leerlos en lo particular, pues. Sí, y les vamos a ir contestando también de manera directa a quienes nos hayan hecho comentarios aquí en el programa. Muchas gracias, ya nos vamos. Buenas noches. Hasta mañana.